Hoy voy a hablar sobre un tema, hermanos, le puse de título, ¿verdad? El Dios que rompe las reglas. Ahora, vivimos en una sociedad que si usted está muy anciano ya no sirve para eso, ¿verdad? Y si usted está muy joven que no está capacitado todavía para eso. Si usted no cumple los requisitos, usted no puede hacerlo. Pero yo conozco a un Dios, hermanos, que muchas veces rompe las reglas solo para que pueda usar nuestras vidas. Amén. Y vamos a lecturar la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, en esta noche ya, por el privilegio que nos das de estar aquí. Señor, estamos aquí porque necesitamos de ti. Señor, si fuéramos perfectos, Señor, si no tuviéramos errores y si no fuéramos pecadores, no estaríamos aquí, pero hoy estamos aquí porque te necesitamos a ti. Y Señor, a través de tu palabra somos corregidos, somos instruidos. Pido, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, me quito yo y que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú usas mi vida, Señor. Yo no soy digno, pero Señor, a ti te ha placido. Por lo tanto, te doy la honra y te doy la gloria. Bendice a todos aquellos que nos van a ver, aquellos que van a escuchar tu palabra. Que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y que produzca el Señor el fruto para el avance de tu reino en esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. El Dios que rompe las reglas, ¿verdad? Hace unos segundos decía, hermanos, que Dios rompe reglas, ¿verdad? Si usted supiera mis pecados cometidos y por haber, hermanos, probablemente no me quisieran escuchar, ¿verdad? Y si yo supiera los de ustedes, menos los voy a escuchar a ustedes, ¿verdad? Y hermanos, como seres humanos hay secretos que nadie lo va a saber, que solo usted y Dios va a saber. Ahora la Biblia dice que delante de Dios no hay nada oculto. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero aún así, Él nos ama, hermanos, con amor eterno. Te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia, dice su palabra. Amén. No importa la condición, ¿verdad? Que nosotros venimos a Jesús, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando vine a Jesús, hermanos, tenía un concepto diferente del evangelio, ¿verdad? Yo hacía tantas cosas, ¿verdad? Hacía las señales, todo eso, hermanos. Yo quemaba incienso delante de la Virgen. Yo hacía todo eso. Y hermanos, cuando vine a la iglesia, a mí se me parecía un poco raro, ¿verdad? Un poco ridículo lo que hacían los hermanos dentro de la iglesia. Dije, bueno, yo creo lo que yo creo, ¿verdad? Porque fui instruido en eso. Pero hermanos, un día conocí a ese Dios todopoderoso que rompe las reglas de la religión y ahora soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Así de que Dios ha tenido que romper muchas reglas por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí por su gracia y por su favor, ¿verdad? Ahí dice en el versículo 1 dice que cuando Jesús descendía, ¿verdad? Después de haber hablado las bienaventuranzas, Él terminó de dar el sermón a las bienaventuranzas, a la regla de oro, todo eso después de que terminó, Él bajó ahora. Y dice la Biblia que le seguía mucha gente, ¿verdad? Jesús, hermano, lo admiraban la gente y estaban la gente con Él y venían y traía una multitud. Pero hermanos, sucede algo. Yo me imagino, ¿verdad? Yo siempre me meto en el pasaje y digo, venía Jesús ahí, todos felices venían con Jesús y tranquilos, pero de repente sale un leproso. Y ya me imagino, hermano, la cara de la gente cuando ven a un leproso. ¿Por qué? Número uno, la lepra en ese entonces, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta la piel. Dice que primero empieza con la piel y luego ataca el sistema nervioso. Y el cuerpo de usted, de la persona, se hace insensible, o sea, ya no siente dolor.
Y la lepra empieza a atacar el cuerpo y dice, ¿verdad? La historia, aquellos que han estudiado, dice que a las personas se les cae la carne pedazo por pedazo, e incluso a algunos se les cae la mano, los pies, y dura hasta 20 a 30 años para que una persona muera de lepra, ¿verdad? ¿Se imagina usted una persona con lepra, hermanos? Todo su cuerpo se está deteriorando. Eso es horrible, esa enfermedad. Ahora, otra de las cosas, que la lepra es contagiosa. Ahora, ¿por qué le dije que cuando la gente se dieron cuenta se tuvieron que sorprender? Porque dice, ¿verdad? La historia, la ley de los judíos, que si alguien tenía lepra, por ejemplo, yo tengo lepra, ¿verdad? Tengo que estar 6 pies de distancia con el hermano José. Eso es la ley, la regla, que un leproso no podía acercarse a otra persona. Ahora, si yo estoy aquí y el aire viene de allá, y como él es leproso, tengo que estar 150 pies de distancia del leproso. Y hermanos, aquí dice la Biblia que cuando, hermanos, este hombre vino delante de Jesús, ¿se imagina usted la alarma que hubo en ese momento, en ese entonces? Porque la religión tenía que rechazar a ese hombre, tenía que sacarlo de la ciudad, él no tenía que estar ahí. Ahora, número 1, hermanos, todo se le había acabado a este hombre. Un leproso no tenía amigos. Los amigos que él tenía son los mismos que tenían lepra. No tenía familia ya, porque ni aún la familia se le puede acercar. No era aceptado por la sociedad, mucho menos por la religión. O sea que era un hombre sin esperanzas. Pero déjame decirle, hermanos, muchas veces quizás algunos de nosotros estamos en esa condición, pero le tengo buenas noticias. Hay alguien que se llama Jesús y Él sí puede, hermanos, darnos la esperanza que el mundo no puede darnos. Él sí tiene misericordia de nosotros, amén. Así de que este hombre, hermanos, esa era su condición. Nadie podía dar nada por él. Hermanos, si usted quería comprar un leproso, aunque regalado, nadie lo quería aceptar. Ya nadie lo quería. Porque, hermanos, hablando humanamente, ya no servían para nada, ¿verdad? Y quizás alguno de nosotros, de los que estamos aquí, alguna vez se nos dijo: tú no sirves para nada. Pero la Biblia dice, hermanos, que Él levantó lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, amén, y para que la gloria sea de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, hermanos, vemos ese escenario ahí, Jesús ahí con todos los religiosos y la gente que le seguían, porque hay gente que en realidad, hermanos, amaban a Jesús, pero también ahí estaban los religiosos, los fariseos, los escribas, y todos esos ahí tenían que estar. Yo me imagino, hermanos, un momento tan impactante para la gente. Y dice, ¿verdad? En el versículo 2 dice: y he aquí que un leproso y se postró ante él. Número 1, este leproso fue atrevido. Hermanos, si a usted le dice: usted no puede entrar allá, porque si entran le van a dar un ticket, usted no va a entrar. Cuando dice ahí no virar a la derecha, yo no me voy a meter a la derecha. Cuando dice no tienes que echar para atrás porque se va a ponchar la llanta, yo no me voy para atrás, porque sé que tiene consecuencias. El leproso, al acercarse a una persona, tenía consecuencias. Pero, hermanos, se atrevió a romper las reglas con tal de llegar a Jesús. Y muchas veces nosotros, hermanos, para llegar a Jesús tenemos que romper muchas reglas. Hay familiares que no están de acuerdo con nosotros. Hay amigos que no quieren que vengamos a la iglesia. Pero acuérdense, hermanos, que Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas. Tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que venir a Jesús y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Porque Él sabía que no podía acercarse a nadie. Pero no le importó lo que la religión decía, lo que la sociedad decía, y todos los que tenían marginado a este hombre. ¿Estaba marginado? Claro. Como ya mencioné, ¿verdad? La religión, hermanos, a la sociedad y las personas y los líderes tenían marginado a este hombre, pero él se atrevió con tal de llegar a Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que atrevernos, hermanos, para llegar a Jesús. Hay muchas cosas que nos impiden, claro. Hay cosas y hay pecados que nos impiden, pero recuerda, hermanos, que tenemos que venir a Jesús. Número 2, este hombre fue a la persona correcta. Yo no sé, cuando usted necesita ayuda, ¿a quién va usted? Muchas veces al amigo, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez, hermanos, me dio una enfermedad. Y, hermanos, cuando supe que estaba enfermo, no oré. Me fui rápido al hospital.
Y mira, hermanos, estaba desesperado. Y cuando vi al doctor sentí una esperanza tan grande como que el doctor podía quitar mi enfermedad. ¿Y sabe cuál fue la noticia que me dijo el doctor? Esa enfermedad no tiene cura. Y luego me acordé, no oré. Entonces dije, Señor, perdóname porque muchas veces me olvido de ti y poner mi confianza en los hombres. Hermanos, siempre que necesitamos algo, primero vamos a Jesús porque Él tiene la solución y tiene la esperanza para nosotros. David dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este hombre, hermanos, fue a la persona correcta, el que podía sanarlo, el que podía limpiarlo, el que podía curarlo, y fue directamente a Jesús. No importando lo que decía la sociedad, la gente y la religión, él se atrevió con tal de llegar a Jesús. ¿Tenía fe? Claro que sí. Si no tuviera fe, él nunca se hubiera acercado a Jesús, pero porque tenía fe que él iba a ser sanado, él se acercó a Jesús. ¿Cuántos creen, hermanos, que Jesús es el sanador? ¿Cuántos creen que es el proveedor? ¿Cuántos creen que es el príncipe de paz? Amén, gloria a Dios. Tenemos que tener fe en Jesús porque Él sí lo puede hacer. El leproso fue a la persona correcta, al que podía quitar la lepra, al que le iba a tener miedo, al que no le iba a tener miedo, al que le podía extender la mano. Mire lo que dice, vamos al Evangelio según San Lucas, está adelantito. Lucas capítulo 4. Para esto vino Jesús, hermanos. Y mire, hermanos, aquí hay una gran palabra para nosotros. Este leproso fue a la persona correcta y como hijos de Dios tenemos que recurrir a aquel que puede darnos la solución para los problemas. 4:18 de Lucas, el Evangelio según San Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso vino el Señor Jesús, hermanos, a libertar a los cautivos, a libertar a aquellos que estaban oprimidos. Y ciertamente este hombre tenía un problema. Y dice también la historia, hermanos, que no tenía cura en ese entonces. En ese entonces no tenían la cura para sanar a una persona leprosa. Así de que si alguien tenía lepra, hermanos, su destino final era la muerte. Estaba seguro de muerte, ¿verdad? Hoy, hermanos, gracias a Dios ha avanzado la tecnología, ¿verdad? Están buscando, ¿verdad?, la cura del cáncer, de la diabetes, de todo eso, hermanos. Hoy la tecnología ha avanzado. Pero hay un pecado que, hermanos, por más que avance la tecnología, por más que avance, hermanos, nadie lo puede curar. Y esa enfermedad se llama el pecado, hermanos. Solo hay alguien que se llama Jesús, hermanos, y Él sí puede perdonar y puede limpiarnos de todo pecado. Amén. Ese es el gran error del ser humano, hermanos, de que no quiere reconocer a Jesús sabiendo que está manchado de pecado, ¿verdad? Y nadie lo puede limpiar. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que en Lucas Jesús vino para eso. Ahí vimos la lista, ¿verdad? Que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a anunciar el año agradable del Señor, a dar buenas noticias, ¿verdad? Creo que en los años que tengo, hermanos, nunca una vez he visto la noticia y nunca dan una mala noticia, ¿verdad? Cada vez que miro noticias siempre hubo muerte, hubo accidente, hubo choque, siempre. Haga usted por una semana, que a usted que le gusta ver tele, por una semana, y dígame cuántas veces en la noticia no hablan de algo malo. Siempre. Todos los días. Pero, hermanos, eso hace, ¿verdad?, que nosotros muchas veces tenemos temor. El otro día estaba trabajando con un muchacho y dice: no sé qué vamos a hacer, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Dice, es que mi compañero en la casa lo fueron a sacar y lo deportaron. No hizo nada, dice, lo llevaron así. Dice, no, dice, creo que no, a lo mejor nosotros nos van a mandar. A mí me da miedo en la casa. Mire, hermano, me fue a atemorizar a mí. Dije yo, de estos amigos no necesito, ¿verdad? Y muchas veces lo que escuchamos nos afecta.
Muchas veces, hermano, lo que nosotros vemos nos afecta. Pero la Biblia dice que no sucede nada si Él no lo permite. Amén. La Biblia dice que el ángel de Jehová cubre y protege a aquellos que confían en Él. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Mire, hermanos, si Dios quiere que usted se va, aunque el presidente le va 3 veces papeles, lo van a mandar para Guatemala porque Dios lo quiere usar allá. Si Dios quiere que usted brille en este país, hermanos, aunque el presidente y todos estén en contra de usted, Dios está con usted, amén. Él lo va a cuidar y Él lo va a guardar, hermanos. Nada sucede si Él no lo permite. Así de que no tenga temor. Lo que nos va a suceder es porque es la voluntad de Dios, amén. Así de que tranquilos y hermanos, perseveremos en el camino del Señor, y ahí está la promesa de Dios para sus hijos. Entonces, hermanos, el leproso fue, ¿verdad?, a la persona correcta, al que tenía la solución. Como hijos de Dios tenemos que ir a aquel que, hermanos, nos da el consuelo, nos da la paz y nos da lo que nosotros necesitamos. Otro dice, vamos a regresar a Mateo. Quiero que leamos ahí en Mateo donde leímos, capítulo 8. Matthew chapter 8, verse 3. Mateo capítulo 8, versículo 3. Versículo 2, perdón. Versículo 2, ¿lo tienen? Dice, y aquí vino un leproso. ¿Y qué hizo la segunda parte? Dice, y se postró ante él. Número 1, hermanos, mire. Si yo tengo, hermanos, una necesidad, una urgencia, yo voy y le pido algo a Dios, pero no hizo así el leproso. ¿Qué hizo el leproso? Número 1, se postró delante de él. Se humilló delante de él. ¿Y qué significa eso? Él, antes de pedir algo a Jesús, primero lo adoró. ¿Cuál es el propósito principal de estar en este lugar? Es para darle honra y gloria a nuestro Dios, amén. ¿Cuál es el propósito principal de reunirnos? Es para exaltar y honrar a nuestro Dios todopoderoso. Hermanos, tenemos que tener esto en mente. Es cierto, tenemos necesidad y tenemos urgencias, y hay veces, los hermanos, que estamos en una necesidad tan grande, pero nunca nos olvidemos que de ese Dios todopoderoso tiene el control, amén. Y aquí el leproso no pidió nada, primero adoró a Dios. Y es interesante, ¿no?, que, hermanos, muchas veces en nuestras oraciones primero pedimos todo, y luego al final, gracias, Señor, porque tú escuchaste mi oración. Y el Señor dirá, ¿y dónde está el mío? Y, hermanos, tenemos que tener esto en mente, de que Dios, ¿verdad?, así como este hombre no hizo ninguna petición, primero adoró. Reconoció que Jesús es Dios y que Él es el digno de ser adorado, de ser exaltado y de ser glorificado. 2 pasajes que les voy a dar acerca de la importancia de adorar a Dios primero. Muchas veces, hermanos, no hay necesidad de pedir, de decirle quiero esto y quiero lo otro. Cuando Dios ve la adoración que nosotros presentamos, hermanos, Dios abre las ventanas de los cielos. Mire, vamos a Génesis. Le quiero enseñar algo aquí, hermanos, interesante. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8 del versículo Genesis chapter 8, verse 16. Génesis capítulo 8, versículo 16. Esto es cuando, hermanos, el diluvio ya se había calmado, cuando el agua ya se bajó, y entonces Dios le habla a Noé. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 8. Dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. En el versículo 20 está y dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Cuando Noé sale del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? Ofrecer sacrificio
adoró a Dios. Hermanos, en todo, hermanos, la actividad que hagamos en este lugar, hermanos, primero démosle la honra y la gloria a nuestro Dios. Recuérdese, hermanos, todo es secundario. Lo primordial es a darle honra y gloria a ese Rey digno de toda honra. Amén. Él es digno de toda honra y de toda gloria y de toda alabanza. Y entonces Noé dice que cuando salió del arca, lo primero que hizo fue presentar sacrificio delante de Dios. Él dijo, Él es primero. Y mire lo que sucede. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, de lo que hizo Noé? Vamos al versículo 21. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mire, hermanos, porque Noé ofreció sacrificio, Dios se compadeció del hombre. ¿Sabe que cuando usted ofrece, verdad, holocausto delante de Dios, no tiene necesidad de pedirle tanto a Dios? Dios abre las ventanas de los cielos, hermanos. ¿Se acuerda cuando estábamos leyendo acerca de Jesús cuando se bautiza en el río Jordán? Dice que cuando Él salía del agua, el cielo se abrió. ¿Por qué? Porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Amén. Cuando obedecemos a Dios, Dios se agrada de nosotros. Vamos al Evangelio según San Mateo, ahí en el capítulo 6. San Mateo, Matthew chapter 6. San Mateo capítulo 6, en el versículo 25. Es un poco largo, pero vamos a leer unos versículos. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, aquí hay una pregunta y dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora la pregunta dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunto yo en esta noche, ¿verdad? Siempre hago la pregunta y digo: ¿será que un pajarito que está ahí afuera tiene más valor que usted? No, de ninguna manera. Dice la Biblia que Él nos hizo, al hombre nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y además de eso, hermanos, usted vale la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted es lo más preciado que Dios tiene después de su Hijo. Es más, hermanos, me encanta la Biblia porque dice que a los ángeles quieren predicar la palabra, pero ese privilegio no se los ha dado a los ángeles, sino que Dios decidió darse a los hombres. Amén. Y gloria a Dios por ese privilegio que tenemos de predicar su palabra. Entonces dice: si Dios cuida de las aves, ¿verdad? En la mañana especialmente uno se da cuenta cuando uno sale de su casa, ¿verdad? Ahí están los pajaritos, piu, 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 piu. Está lloviendo, piu, 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 piu. Hace calor, piu, 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 piu. Miren, hermanos, todo el tiempo están cantando. Dice que no tienen preocupación. Ojalá tuviéramos un proyector, ¿verdad? Y traemos la mente de ustedes y proyectamos qué están pensando, ¿verdad? O la mía. ¿Se imagina? Todos estamos preocupados, pero Dios dice: no se preocupen, porque ustedes valen más. Si yo cuido de las aves, si yo cuido de los animales, ustedes valen más que cualquier animal, y yo voy a dar lo que ustedes necesitan. Amén. Hay que confiar en Dios y Él proveerá lo que nosotros necesitamos. Amén. Gloria sea a Dios. Pero ¿dónde está la clave? ¿Verdad? Y es el versículo famoso, se ha citado mucho. Vamos al versículo 33. Ahí mismo del Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal, ¿verdad? La clave está en primero tiene que ser Dios.
Así como Noé, cuando sale del arca, lo primero que hizo es ofrecer sacrificio delante de Dios. Y acá dice que eso, hermanos, le agradó a Dios, olor grato delante de él. Y llegó, hermanos, y a causa de eso dijo: voy a bendecir la tierra y no voy a castigar más al hombre. Y aquí Jesús nos habla, ¿verdad?, de que usted pone el ejemplo, ¿verdad?, de los animales, de las aves, que Dios cuida de ellos. Y hace la pregunta: ¿no valen ustedes más que ellos? Claro, pero la clave está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, vamos adelantito ahí en el capítulo 8 de Mateo. Entonces el leproso lo primero que hizo, se inclinó, se postró delante de él. Primero adoró antes de pedir cualquier cosa. La segunda parte, vamos a leer el versículo 2 otra vez. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, ¿verdad?, si quieres, límpiame, puedes limpiarme, ¿verdad? Y voy a leer algo aquí, dice: Señor, si quieres, la petición de acuerdo a la voluntad de Dios y no la de él, ¿verdad? Aquí lo que dice, ¿verdad?, no es que era una persona arrogante y dice: bueno, si quieres, si no, no. No, lo que está diciendo aquí el leproso es: si es tu voluntad. Ahora, esto es tan difícil, ¿verdad? Cuando uno no tiene trabajo, ¿qué le dice uno al Señor? Señor, si es tu voluntad, dame. No, Señor, necesito un trabajo. Pero aquí el hombre, hermanos, estaba entendiendo, ¿verdad?, que él sabía, ¿verdad?, que él no podía torcer el brazo de Dios. Pero, hermanos, leíamos Miqueas ayer, que dice que él se deleita en la misericordia, ¿verdad?, y nos da lo que nosotros no merecemos. Mire, hermanos, ¿usted cree que yo me merezco todo lo que tengo? No, pero es por la misericordia de él. ¿Usted cree que yo me gané la salvación con mis hechos? No, de ninguna manera. Es por su misericordia. ¿Usted cree que estoy aquí porque soy bueno? No, porque soy pecador, pero por su gracia, hermanos, que me ha perdonado y me ha levantado para la gloria de su nombre. Amén. Es por la misericordia de él. Y creo que la mayoría que estamos aquí, ¿verdad? Y no, hermanos, si vamos a dar testimonio de nuestro pasado, miren, hermanos, todos tenemos. Pero, hermanos, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el leproso, hermano, lo que le está diciendo a Jesús es: si es tu voluntad, puedes limpiarme. Ahora, este hombre sabía que Dios podía limpiar, claro, porque él le dice: si es tu voluntad, puedes. Él sabía que sí tenía el poder, tenía la potestad y tenía la autoridad de sanar esa enfermedad. Pero le dijo: te lo dejo en tus manos, Señor. Y mire, hermanos, esto es lo que me gusta de Dios. Esto es lo que me gusta. Mire, hermano, por más feo y horrible tu pecado, hermanos, no puede romper la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es todo suficiente para perdonar todo pecado. Entonces, hermanos, ahí el leproso le dice: si es tu voluntad, si quieres, puedes limpiarme, ¿verdad? Dice: Señor, yo no puedo obligarte, yo no puedo decirte que lo hagas, simplemente lo pongo delante de ti. ¿Y qué dice Jesús? Hermanos, ese es el corazón de Dios, ¿verdad? No es que tiene amor, Él es amor. La esencia de Dios es el amor. Por lo tanto, hermanos, nosotros tengamos esa confianza que Dios se va a compadecer de nosotros. Él va a tener misericordia de nosotros. Y no importa nuestra condición, cuando venimos a Jesús, Él es poderoso para cambiar y transformar nuestras vidas. Amén. Y, hermanos, creo que hay cosas que no merecemos, ¿verdad? Quizás por cosas que hemos hecho y ahora estamos sufriendo. Y Dios dice: bueno, tú lo hiciste, ahora mira. Pero, hermanos, Joel, ahí en el profeta Joel escribe, ¿verdad? Si rasgaren, ¿verdad?, no la vestidura de afuera, sino la vestidura de su corazón. Está hablando: si ustedes se humillaran de todo corazón, ¿verdad?, y ellos habían hecho lo malo, ¿quién sabe? Dice Joel, si en lugar de maldición, deje bendición. O sea, dice Joel, hablando en otras palabras, dice: ustedes se merecen lo malo, pero si se arrepienten, probablemente van a recibir bendición. Y yo creo, hermanos, conociendo a Dios un poquito, creo que Dios nos va a dar bendición en lugar de maldición. Amén. Porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Amén. Entonces ahí el leproso, hermanos, le dice a Jesús: si es tu voluntad, ¿verdad? Él entendió que, hermanos, aquel que tiene el poder y la autoridad es Jesús y no él. Él entendió que no podía torcer el brazo de Dios, pero sin embargo podía
él entendía también que Dios podía compadecerse de él. Él creía que Dios lo podía hacer y le dice: si quieres, límpiame. Vamos a leer ahora el versículo 4. Vamos a leer la segunda parte del versículo 3. Dice la respuesta de Jesús: quiero, sé limpio. Y luego dice: y al instante su lepra desapareció. Mire, hermano, no tuvo nada que hacer Jesús, con solo la palabra, hermanos, ese hombre quedó sano. El poder de Jesús, el poder de la palabra de Dios. Hermanos, nuestro Dios es todopoderoso, amén. Y viene lo que es el versículo 4, ahí es donde me encanta más esto, porque hace algo Jesús. Número uno, yo creo que Jesús no tenía la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero como hermanos, yo sé por qué lo hace. Vamos a leer el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4, dice: entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino muestra al sacerdote. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Ahí, hermanos, disculpe que lo hice antes, pero en el versículo 3 dice que le extendió la mano y le tocó. Cuando le extiende la mano, le pregunto a usted: ¿ya había sido sanado o todavía no? No, todavía no. Ahora, ¿se imagina usted lo que estaban pensando los líderes religiosos? ¿Cómo Jesús se atreve a agarrar a un leproso? Aquí ya no es el leproso, sino que ya es Jesús que le estaba extendiendo la mano. ¿Se imagina si la religión dice: tienes que estar 6 pies de mí? Viene ¿verdad? Que es Jesús, y lo toca. Si a usted le invitaran, ¿verdad?, a una iglesia musulmana, ¿usted iría a predicar allá? Si le dijeran: mire, allá hay 15 borrachitos, 3 adúlteros y 4 fornicarios, ¿usted iría a predicarles? ¿Por qué? Porque la religión dice, ¿verdad?, ellos no merecen la salvación, pero la gracia de Dios dice que todos merecemos la salvación. ¿Sabe que hay personas que no se atreven a ir a predicar a iglesias porque hay mucho pecado? Pregunto: ¿dónde está la iglesia perfecta? Mire, hermano, si usted es perfecto, ya no debería estar aquí, ya debería estar en el cielo. Porque los que estamos en esta tierra, mientras que vivamos en esta tierra, vamos a tener errores, pero tenemos la confianza, hermanos, en Cristo Jesús. El apóstol Juan dice en su primera carta: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis más. Pero si alguno hubiese cometido pecado, ¿alguien aquí en esta semana no cometió pecado? Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, amén. Él intercede por nosotros en todo momento y en todo tiempo. Yo he escuchado gente que dicen: allá no, porque hay pecado. Hermanos, la iglesia no es un museo de santurrones. La iglesia es un hospital para enfermos. Esa es la iglesia. Mire, hermano, si usted ya está perfecto, ya no necesita a Jesús. Pero si usted todavía comete errores, necesitamos al perfecto, y su nombre es Cristo Jesús, amén. Por eso Él, hermano, fue sacrificado por nosotros, para que nosotros hoy somos justificados delante del Padre. Y la Biblia dice que entrad confiadamente delante del trono de la gracia, porque, hermanos, ya tenemos la entrada, el acceso por medio de Él. Hermanos, yo me imagino, ¿verdad? Este no es agua, pero es si fuera transparente, ¿verdad? Cuando Él dice que Satanás nos acusa día y noche, así dice la Biblia. Entonces dice: mira, Valentín mintió, ¿verdad? Y entonces Jesús dice: yo ya lo perdoné, y a través de esta agua, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, Dios me ve a mí justo y tengo entrada delante de su presencia. No es por lo que usted hace ni por lo que yo hago, es por lo que Él hizo por nosotros, amén.
Entonces, esto me encanta porque dice, Jesús extendió la mano. Mire, hermano, tiene lepra. ¿Cómo? Yo me imagino la cara de los fariseos, de los saduceos. Hermanos, y hay fariseos modernos también. ¿Cómo vas a estar con aquel? Dice, hermano, pero me imagino yo Jesús. Y no. Mire, hermano, lo tocó. Y dice, Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo, quiero y sé limpio. Quiero darles otro pasaje, hermanos. Vamos al Salmo 40. Porque era nuestra condición. Salmos 40. Salmos 40. ¿Tienen? Salmos 40. Es un salmo que David escribe. Dice la Biblia, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Qué hizo Jesús con el leproso? Se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Me sacó del lodo cenagoso. Y esa era nuestra condición, ¿verdad? Me encanta lo que dice Isaías, porque nuestra justicia, ¿verdad? Cuando digo yo me justifico, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Esa es nuestra condición cuando decimos que no necesitamos a Jesús. Vamos ahora a Juan, San Juan capítulo 8. Esto en muchas ocasiones lo he dicho y lo voy a hacer otra vez. Es que me encanta este pasaje. Hermanos, esto es, por esa razón estoy aquí. Si no fuera por Jesús, hermano, yo no estaría aquí. Y me encanta lo que Jesús hizo, ¿verdad? Porque causó muchos estragos en la mente de los fariseos, los judíos y todos aquellos líderes. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo es posible? Pero hermanos, yo creo en Dios todo poderoso y misericordioso. Juan capítulo 8, ¿lo tienen? Vamos a leer, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, mire, trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a esta mujer. Tú pues, ¿qué dices? Hermanos, detengámonos ahí. Número 1, esta mujer fue sorprendida en el acto, ¿verdad? ¿Estamos? Número 2, si ella fue sorprendida en el acto de adulterio, no puede cometer adulterio ella sola. ¿Cierto? ¿Dónde estaba su pareja o con el que estaba cometiendo adulterio? ¿Verdad? Esos son los fariseos modernos. Ahí hay tantos fariseos modernos, ¿verdad? Pero hermanos, estos líderes trajeron a la mujer, ¿verdad? Pero no trajeron al compita, al hombre. Y el Antiguo Testamento dice la ley que si alguien es sorprendido en adulterio, el hombre y la mujer tienen que ser apedreados. Pero aquí solo trajeron a la mujer, ¿verdad? Número 2, dice la Biblia que fue sorprendida en el acto de adulterio y la trajeron a Jesús. Y entonces le dicen a Jesús, la ley dice que hay que apedrearla. Y ahí estaba Jesús. ¿Tú qué dices? Ahora lo hacían, vamos a leer ahora el versículo 6, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado al suelo escribía en tierra con el dedo. Ellos lo hacían para tentar a Jesús, pero hay dos cosas que Jesús hace. ¿Qué fue lo que hizo con el leproso? Le extendió la mano. ¿Por qué? Porque quería romper las reglas de la religión. Por eso le dije, hermanos, el Dios que rompe las reglas. Número 2, dice que cuando, hermanos, le dicen, esta mujer merece ser apedreada, ¿tú qué dices? Jesús lo primero que hace, ¿qué dice? Lee su Biblia. Se inclina a tierra. Número 1, si usted estudia la historia, ningún rey en esta tierra se inclina ante una persona inmunda. Esta mujer era inmunda, pero el Rey de Reyes se inclinó ante esta mujer. Porque Jesús pudo haber nacido en un palacio, claro que sí, pero él se humilló, por eso nació en un pesebre.
Él, teniendo un trono de gloria, vino a nacer en un pesebre. ¿Por qué? Por causa de usted y por causa mía. Número 1, se postra, se inclina. Número 2, ¿qué dice? ¿Qué hace Jesús luego cuando se postró? Escribe en tierra. ¿Con qué escribe? ¿Con un lapicero? Con el dedo. Y hay especulaciones, muchos han dicho de que tal vez estaba escribiendo de los pecados que estaban ahí, estaba escribiendo la ley. Son especulaciones, la Biblia no dice nada, pero yo lo que creo es esto. Número 1, Dios escribe con su dedo. La mujer adúltera era inmunda, nadie la podía tocar. ¿Cuál era el mensaje de Jesús para la gente? Pregunto yo, ¿de qué fue hecha la mujer? Del polvo. ¿En dónde mete la mano Jesús? En el polvo. Entonces Jesús no tiene ningún problema de tocarte a ti y a mí, no importando el pecado que tenemos nosotros, porque el pecado no puede contagiar a Jesús. Él es todopoderoso para limpiar nuestro pecado. Amén. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba metiendo su mano en la tierra para decirle a todos los fariseos religiosos y modernos que Jesús no tiene ningún problema con tocar a un pecador. La mujer con flujo de sangre, solo con tocar el borde del manto de Jesús, poder salió de Jesús y fue sanada esa mujer. Hermanos, ¿cuál es su condición suya? ¿Cómo está usted aquí en esta noche? Recuérdese, hermanos, que Él rompe las reglas por usted. Por mí las ha roto muchas veces, pero por eso le doy honra y le doy gloria a nuestro Dios. Amén, porque Él rompió las reglas. Por eso estoy aquí todavía de pie. Si le preguntara, hermanos, a muchos dicen no, todavía no, o ya pasaste, o quizás quién sabe si la vas a hacer o no. Pero hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando le dice, tiene un aguijón, ahorita vamos a leer, ¿verdad? Pero Dios le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer por nosotros. Hay otra, ¿verdad? Hay otro pasaje ahí cuando un hombre nació ciego, ¿verdad? Era ciego de nacimiento. Y venían los discípulos y venían con Jesús y le dicen, hey Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? ¿Verdad? Y eso es lo que hace el ser humano hoy. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás pasando por esa situación? ¿Verdad? ¿Qué hiciste? Tal vez estás en pecado. Arrepiéntete, hijo del diablo. No. Muchas cosas nos pasan, ¿sabe para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Por eso no tenemos que juzgar a nadie si no conocemos su condición. Ahora la respuesta de Jesús, ¿verdad? Ahí vamos a San Mateo, en el capítulo 8, ya vamos a concluir ya. San Mateo capítulo 8. Ahí en el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La respuesta de Jesús es sí. Él se deleita en la misericordia, pero también hay veces que no lo hace, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que hay veces que Dios no lo hace. Y hay cosas que yo le he pedido a Dios que lo hiciera y yo quisiera que lo haga, pero no lo hace, ¿verdad? ¿Qué no le he pedido yo a Dios? ¿Y qué no le va a pedir usted a Dios? ¿Verdad? Pero hay cosas que no se nos dan, y no porque Él no quiere darnos, sino porque Él sabe por qué no nos quiere dar. Quiero dejarles un pasaje, ¿verdad?, cuando Dios no quiere hacer las cosas. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esto es lo que quería leerles. Segunda de Corintios, capítulo 12. Second of Corinthians, chapter 12, verse 7. ¿Lo tienen? Dice 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, mire lo que hizo el apóstol Pablo. Y algunos historiadores dicen que tenía una enfermedad, otros dicen que es de su ojo, no sé, ¿verdad? No dice, pero él dice ahí que se me dio un aguijón, un mensajero de Satanás para que me bofetee, ¿verdad? Es en sentido figurado, está hablando para que no se enaltezca, ¿verdad? Y mire lo que él hizo por esto. Vamos a leer ahora el versículo 8, dice, respecto a lo cual
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y mire lo que le dijo Dios. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y siempre creo que cada uno de nosotros vamos a tener ese aguijón, para que no nos olvidemos de Dios. Mire, hermanos, si yo lo que pidieran esta noche me lo da todo Dios, probablemente la otra semana o el miércoles no me van a ver aquí. Si usted recibiera todo lo que pida Dios, ya no estaría aquí en la iglesia. Pero gracias por esos aguijones, ¿verdad? Que estábamos allá y ¡pum! Un aguijón. Tengo que ir a la iglesia. Gracias a Dios por las crisis, por las enfermedades, por los dolores que pasamos. Ahora recurrimos a ese Salvador. Por eso estamos aquí. Y qué bueno, ¿verdad? Yo doy gracias por los aguijones, porque me acuerdo que necesito de ese Dios todopoderoso. Hermanos, si yo pudiera hacer todas las cosas con mi propia fuerza, ¿para qué necesito a Dios? Por eso el consejo, ¿verdad?, del sabio Salomón dice que no me des más, para que no me olvide de ti, pero tampoco me des poquito, ¿verdad?, para que hable mal de ti. El consejo es, dame lo que necesito. Ahora usted pide eso, difícil, ¿verdad? Difícil para cada uno de nosotros. Pero hermano, ese es el consejo. Y no es malo tener, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener una salud, hermanos, al 100? Yo quiero. Yo no quiero tener ningún dolor, ninguna enfermedad, ningún defecto. Pero Dios lo permite para que el nombre de Él sea glorificado en mi vida. ¿Quién quisiera ser despedido de su trabajo? Nadie. Pero Dios permite muchas veces para que nos acordemos que Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Quién quisiera estar enfermo? Nadie. Pero muchas veces Dios, ¿verdad?, permite enfermedades para que nos demos cuenta que Él es el sanador por excelencia. Amén. Así de que Dios es bueno. Claro que sí. Amén. Y vamos a concluir, ¿verdad? Ahora, Dios, ¿verdad?, sanó a este hombre de lepra, ahí en el 8 de Mateo. Lo sanó y le dijo que, hermanos, yo quiero ser limpio. Y al instante dice que quedó limpio el hombre. Y Dios está en este lugar para ayudarnos en lo que nosotros necesitamos. Pero el propósito número 1 de Jesús que vino a esta tierra está en Mateo capítulo 1. Ya solo lo voy a leer y vamos a terminar. El Evangelio según San Mateo capítulo 1. Matthew chapter 1. Mateo capítulo 1, ¿lo tienen? Este es el propósito principal que Jesús vino a esta tierra. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para eso vino Jesús a esta tierra. Así de que, hermanos, de nada sirve que pidamos tantas cosas si no tenemos la salvación todavía. Aunque sí sirve, ¿verdad?, en esta tierra, pero no tiene ningún efecto en la eternidad. Entonces, primero, hermanos, tengamos que tener la salvación y luego las añadiduras vendrán, ¿verdad? Primero, no podemos pensar en los premios, ¿verdad?, que se van a dar si no tenemos la salvación. Primero la salvación y luego en los premios. Entonces, la prioridad, hermanos, es estar bien con Dios. Miren, siempre me acuerdo y lo testifico siempre, ¿verdad?, que Dios me permitió verlo de esa manera. Una vez me pasó. Entró un hermano ahí donde está hermano Francisco, estaba yo un miércoles. Estábamos orando ese día miércoles. Y entró el brother, bueno, no era brother en ese entonces, era una persona y me dice, mire, necesito oración, dice, estoy enfermo y ya no sé qué hacer. Entonces yo le hice la pregunta así, ¿tú conoces a Jesús? Me dice, no, yo no lo conozco, dice. Le dije yo, entonces, ¿tú te atreverías a pedirle ayuda a alguien que no conoces? Y me dijo, no. Le dije, entonces primero tienes que conocer a Jesús para luego pedirle ayuda. Y dijo, me entrego a Jesús, recibió discipulado, hermanos, se bautizó, hoy está perseverando en otro lugar, pero ahí está para la gloria de Dios. Entendió el mensaje que lo primordial es tener a Jesús en su corazón. Por lo tanto, hermanos, nuestra prioridad siempre tiene que ser que estemos bien con Dios y lo demás es secundario. Pero Dios, hermanos, está en este lugar, sea cual sea su condición, su necesidad, recuerde que Él está ahí para extendernos la mano. Lo que haya cometido, lo que haya hecho, eso no le da asco a Dios,
porque no le dio asco a la mujer adúltera, no le dio asco al leproso, no le dio asco a la mujer samaritana que había tenido 6 maridos. Así de que, hermanos, ¿por qué le daría asco extenderle la mano a usted cuando usted es su creación y fue creado a la imagen y semejanza de él? Amén. El Dios que rompe las reglas, porque por mí la rompió. Nos ponemos de pie, amén. Quiero invitar a aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube y Facebook también, que el Señor les bendiga. Si ustedes desean aceptar a Jesús, les invito a que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Si has repetido esta oración, que el Señor te bendiga. Te invitamos a que te congregues a este lugar si vives aquí en Los Ángeles, y si no, pues busca una iglesia donde puedas congregarte, consiga una Biblia y que conozcas más de Jesús. También tenemos la información ahí. Puedes seguirnos a través de las redes sociales de Centro Misionero Belén, y ahí estamos para contestar cualquier pregunta o cualquier duda. Que el Señor te bendiga. Dios le bendiga.